Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Una escuela que tiene un dictamen de seguridad estructural firmado por un director responsable de obra, es una escuela que se verificó. Debió de haber estado un maestro para recibirlos, el director de la escuela o personal. Si no lo hubo, bueno, son en todo caso casos menores y no tienen ningún problema en que vuelva a ir un director responsable de obra. Nosotros entendemos que este es un momento fundamental en lo que hay que generar es confianza y nosotros tenemos toda la apertura. Entonces, esos casos que los conozco, los tenemos reportados, son la minoría. Pero bueno, no habría ningún problema en que verifiquen el que se hizo el dictamen o que estén. Ahora sí pedimos y así lo hemos estado pidiendo. Sabemos que es complejo porque tienen que estar esperando, pero bueno, es parte también ahorita de la labor que todos tenemos que hacer de solidaridad y de empeño. Los maestros, particularmente los directores, tienen que estar en sus escuelas esperando a que llegue el director responsable de obra para que le abran la escuela, para que ellos puedan cerciorarse de que efectivamente esa inspección se dio. Aquí tenemos todos que cooperar y todos tenemos responsabilidad. Y de darse ese caso, la escuela no inicia. O sea, si hay algún riesgo no relacionado con la escuela, aunque la escuela tenga el dictamen de seguridad estructural, que qué bueno porque quiere decir que la escuela está bien, pero si alrededor de la escuela hay una construcción que eventualmente pone en riesgo, por supuesto que no vamos a poner a nadie en riesgo y esa escuela no iniciará. Pues sí, claro, y los padres de familia, etcétera. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Vi la noticia, está bien. Me parece que el asunto se pudo haber arreglado sin la necesidad de una sentencia de un juez. Nosotros tenemos toda la apertura. A ver, lo que nosotros queremos es la seguridad de los niños y de los jóvenes. Es la prioridad. Por eso diseñamos un regreso a clases con revisión de escuela por escuela y solo estamos autorizando a las que regresen con un dictamen de seguridad estructural. Y cualquier escuela que corra algún otro riesgo, lo entendemos y no tiene por qué regresar. Nosotros no estamos obligando a regresar a nadie, a ninguna escuela que corra algún riesgo. Conozco el caso de esta escuela, existe el amparo del juez. Qué bueno, lo que quiero decir es que no es necesario llegar a ello. Si se nos informa, si nosotros lo vemos de inmediato y es claro que un edificio cercano pone en riesgo una escuela, pues claramente no vamos a regresar. Pues no, aquí la prioridad es la seguridad de los niños y de las niñas y en función de ello ir estructurando un regreso a clases, pero siempre poniendo por delante la seguridad. Nosotros dependemos de los directores responsables de obra que están certificados por CEDUBI, no es personal de la SEP, obviamente. ¿Por qué? Porque es precisamente un técnico avalado por la ley el que revisa y el que firma. Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuerte y agradezco al jefe de gobierno que nos ha facilitado el tener todavía cada vez más directores responsables de obra para seguir avanzando. Nosotros marcamos un tiempo de que esto se tardaría 3 semanas. La revisión de las escuelas tomaría 3 semanas. Todavía no cumplimos las 2 semanas porque esto arrancó el domingo de la semana antepasada. O sea, este domingo se cumplirán 2 semanas, todavía nos quedará una semana más. Al corte que tenemos hoy es que ya el 60% de la matrícula, es decir, 10 millones de alumnos ya han regresado. Y nos falta registrar los avances que se den hoy viernes, el sábado y el domingo, que los vamos todos a reportar el domingo. Entonces, si ya estamos en el 60%, el lunes seguramente vamos a estar abriendo obviamente con un número mayor al 60% y nos sentimos tranquilos de que con el ritmo de revisión que tenemos, tanto en escuelas públicas como privadas, vamos a concluir la revisión en las 3 semanas propuestas, que esto es la siguiente semana. Y en función de ello ya, dijéramos, todas las escuelas que tienen condiciones habrán regresado, será un porcentaje muy importante de la matrícula. Podremos pasar entonces a la segunda fase, que va a ser la reubicación de los niños que estén en escuelas dañadas, reubicación en otros planteles o en aulas temporales, para que posiblemente en unas semanas adicionales el 100% de la matrícula esté ya de regreso en clases y entonces pasemos a la tercera etapa, que es la reconstrucción de los planteles. Vamos por etapas, esto requiere un orden. Entonces, lo primero es el regreso a clases con revisión de dictamen estructural de las escuelas que tienen condiciones para ello. Segunda etapa,
reubicación de los niños y jóvenes de planteles dañados en otras o en aulas temporales, y tercera etapa, la reconstrucción de las escuelas dañadas. Estamos trabajando de manera paralela. Lo que pasa es que primero tenemos que acabar para poder concluir la etapa. Cuando hablo de etapas no quiere decir que no estén trabajando de manera paralela, pero que son tres procesos distintos. Entonces, ahorita ya estamos arrancando. De hecho, ya hay muchos alumnos que se han reubicado en otras escuelas. Aquí en Chiapas y en Oaxaca ya tenemos aulas temporales. Lo que pasa es que tenemos que concluir el regreso a clases para tener el universo total de las escuelas que sí tienen condiciones y también el universo ya final y total de las que no tienen. Va amarrado con, o lleva una secuencia con las revisiones que se están haciendo. Entonces, toda la reconstrucción también, toda la planificación para la reconstrucción, ya estamos trabajando en ello, pero pues tenemos que ir en fases y en etapas, en un método ordenado, porque aquí lo más importante, sin duda tenemos que actuar rápido, pero lo mejor es actuar bien, porque estamos hablando de la seguridad de los niños y de las niñas. ¿Es de todo el país o...? Pues de las zonas afectadas, sí. Ah, okay. Exactamente, Sí, el 60% de todas las zonas afectadas de esa matrícula regresados son 10 millones de alumnos. En el caso de la Ciudad de México es muy parecido, es al corte del día de ayer el 55%, es decir, va prácticamente a la par del resto de las entidades. Nosotros tenemos varias fuentes de financiamiento, la principal será el programa de Escuelas al 100, que nos va a dar gran parte de los recursos. De hecho, en algunos estados, como lo he venido anunciando, el 100% de la reconstrucción se va a poder cubrir con el programa de Escuelas al 100. Ya lo anuncié allá, tanto en Puebla como en Tlaxcala, el 100% de la reconstrucción va a ser costeada, se va a poder pagar con Escuelas al 100. En otros casos nos va a dar una gran ayuda, pero se tendrán que encontrar elementos complementarios. Tenemos el seguro de las escuelas, que también será de un gran apoyo, y por supuesto también estamos analizando esquemas con los gobernadores, como este de cupón cero que lanzó la Secretaría de Hacienda para complementarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 100% de la reconstrucción de las escuelas va a encontrar y vamos a tener un fondeo para ello, no va a haber problema, lo vamos a tener rápido, con una gran agilidad y además intentando tomar la menor cantidad de recursos posibles del Fonden. ¿Para qué? Para que el Fonden pueda apoyar a la vivienda, porque nosotros tenemos la manera de, junto con Escuelas al 100, cupón cero y los seguros, de poder cubrir la totalidad o prácticamente la totalidad de la reconstrucción de las escuelas. Algunas ya, particularmente tenemos ya en Oaxaca, algunas ya están llegando aquí a Chiapas y ya las estamos empezando a instalar, y la mayoría van a empezar a llegar en las siguientes 2 semanas, porque ahí sí, esa es la única parte de los recursos que sí estamos tomando del Fonden para comprar aulas temporales. Ya nos llegaron los recursos, los estamos empezando a repartir en los estados. La próxima semana terminaremos de mandar los recursos a las entidades, y entonces la compra o la construcción de aulas temporales se va a empezar a acelerar entre la siguiente semana y la subsiguiente. Lo decía, aquí tomamos una decisión, que cada entidad federativa, de acuerdo a su condición regional, decida cuál es la mejor forma de lograrlo, y nosotros estamos teniendo una gran flexibilidad. Hay muchos esquemas, por ejemplo, se podrán recuperar los días perdidos de las vacaciones de verano, pero a lo mejor en una entidad que tenga una gran vocación turística esto no es lo mejor, entonces lo podrá hacer tal vez incrementando horas en la jornada escolar, o lo podrá hacer los fines de semana, o lo podrá hacer a contraturno, etcétera. Nosotros, justamente teniendo esa sensibilidad de que cada región puede encontrar la solución más adecuada a su realidad y a su contexto, vamos a permitir un menú muy amplio de las estrategias que sean más convenientes para cada entidad. Lo que sí afirmamos es que estamos convencidos de que por el tiempo que todavía tenemos hacia adelante, podemos afirmar que el ciclo escolar no se va a perder, que en cualquiera de las estrategias que cada entidad escoja, se podrá recuperar el tiempo que hemos perdido, y que los papás y las mamás puedan tener la tranquilidad de que sus hijos no van a perder el ciclo escolar. Bueno, todavía no tengo el del viernes, eso lo vamos a conocer en la tarde, pero como fue el de ayer, a nivel nacional estamos hablando de que ya regresó el 60% de la matrícula, esto equivale a 10 millones
de alumnos, lo que nos da mucho gusto, tendremos avances el día de hoy, el sábado y el domingo, que daremos a conocer el domingo. El domingo estaremos cumpliendo 2 semanas de este programa de estar revisando las escuelas para que tengan su dictamen de seguridad estructural y que las que estén regresen a clases, y nos quedará una semana más. Hemos dicho que este proceso nos llevará 3 semanas y entonces estamos en ese proceso y vamos en tiempo y forma con el ritmo del regreso a clases. Estamos hablando del universo de todas las escuelas de las zonas dañadas, y llevamos el 60% de las escuelas, que es también el 60% de la matrícula, es decir, 10 millones de niños ya han regresado a las clases. Bueno, a ver, en el caso, desafortunadamente, la única, tuvimos la pérdida que tuvimos en la escuela Enrique Rebsamen, que desafortunadamente fallecieron 19 niños. Es la única escuela donde esto ocurrió, en todo el país. No afortunadamente, no tuvimos ningún incidente de este tipo en ninguna otra escuela del país, fue la única, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y yo lo he dicho varias veces, en el caso de esta escuela, todos los documentos que nosotros tenemos que tener para aprobar la operación de la escuela estaban, es decir, ¿cuáles son? Teníamos el dictamen de seguridad estructural avalado por la autoridad local facultada para ello. Teníamos también el uso de suelo avalado por la autoridad local para ello, y también todos los temas de protección civil, es decir, el archivo de la escuela de esos documentos que tienen que estar avalados por las autoridades responsables de hacer la vigilancia de la seguridad estructural, del uso del suelo y de los temas de protección civil estaban. Entonces los papeles están en regla y en forma. Ahora, existe una investigación de la Procuraduría de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades, entre otras cosas, para saber si esos documentos estuvieron bien hechos y si el actuar de las autoridades responsables de ello fue el adecuado. Nosotros estamos cooperando. El día de hoy hemos entregado completo el archivo que tenemos de esta escuela a la Procuraduría de la Ciudad de México y cooperando en esta investigación, pero ese es el proceso que hasta el momento se lleva. Mire, estamos revisando escuela por escuela, todas, y se está permitiendo el regreso a clases de las escuelas que tienen un dictamen de seguridad estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que son escuelas que están en condiciones de operar. Las que tienen algún tipo de daño, obviamente, no pueden regresar a clases y son parte de las escuelas que vamos a reparar. Entonces, el 40% que falta es 40% que falta de revisar. La mayoría seguramente, como lo hemos encontrado hasta ahorita, está en buenas condiciones, y las que no son las que vamos a arreglar, y no se va a permitir el regreso a clases de una escuela que no tenga ese dictamen de seguridad estructural. En el caso de Chiapas tenemos 2.800 escuelas con daños, de las cuales afortunadamente solamente 2 serán de reconstrucción total, es decir, que tendremos que derrumbar y reconstruir totalmente. Pero sí tenemos un poco más de 700, alrededor de 750 que son de reconstrucción parcial, y las otras 2.000 son daños menores. Ahorita, en un momento más, vamos a acompañar al presidente de la República a una escuela que va a tener reconstrucción parcial, como la tendrán otras 700 escuelas. Este es una en donde ya está el proyecto, ya está, ya estará en marcha muy pronto su reconstrucción. Entonces, ese es la numeralia aquí en Chiapas, el diagnóstico que tenemos. Lo reitero, en total 2.800 escuelas con daños, de las cuales 2 tendrán que ser reconstruidas totalmente, 750 tendrán que tener una reconstrucción parcial, como la escuela que veremos en un momento más, y las otras alrededor de 2.000 escuelas son escuelas de daños menores. ¿Qué significa un daño menor? Que es una escuela que no tiene daño estructural, pero que hay que cambiar los vidrios, o hay que cambiar las puertas, o hay que resanar, etcétera. Es decir, daños que no afectaron la estructura de la escuela, pero que sí generaron otro tipo de daños que obviamente es necesario reparar para que la escuela esté en condición adecuada. Aquí en Chiapas ya está el 89% de la matrícula en clases, únicamente el 11% todavía no está en clases, faltan algunas escuelas de revisar, pero aquí en Chiapas prácticamente ya se concluyó con la revisión, es decir, ya estamos cercano a la matrícula que es de escuelas afectadas y que tendremos que reparar para que puedan regresar. Pero aquí
en Chiapas el 89% de la matrícula ya está de regreso. Ninguno, ni aquí en Chiapas ni ninguna otra entidad. Tenemos tiempo suficiente por lo que queda del calendario escolar y como lo hemos dicho, vamos a permitir que cada entidad seleccione la estrategia más eficaz para la recuperación de clases. ¿Por qué? Porque cada estado tiene una situación distinta o una vocación económica diferente. Entonces vamos a permitir todos los métodos, desde que se pueda recuperar tomando días del verano, de las vacaciones de verano, pero por ejemplo en entidades que tienen una gran vocación turística, a lo mejor esto no es lo más conveniente, entonces vamos a permitir, por ejemplo, que lo puedan hacer incrementando la jornada escolar diariamente, 1 o 2 horas más, o si prefieren lo pueden hacer los fines de semana, o en las tardes o a contraturno. Es decir, aquí lo que estamos teniendo es una gran flexibilidad para que cada entidad federativa encuentre cuál es el mejor método para recuperar clases. Lo importante, y es la certeza que yo les quiero dar a las mamás y a los papás de todas las entidades afectadas, es que sus hijos no van a perder el ciclo escolar y que aquí vamos por etapas. La primera etapa es el regreso a clases, que ya estamos muy cercano a concluirlo, nos queda un poco más de una semana. Después vendrá la reubicación de los alumnos que están en escuelas afectadas, ya sea que los reubiquemos en otras escuelas que sí tienen buenas condiciones y tienen su dictamen de seguridad estructural, o en aulas temporales. Y la tercera etapa será la reconstrucción de los planteles afectados y de esta manera concluiremos todo este proceso que nos llevará todavía algunos meses, pero que muy pronto estaremos ya plenamente de regreso. Tenemos un poquito, pero la mayoría más bien va a ser por vía de escuelas al 100%. Y estamos platicando en algunas entidades con los gobernadores para ver el esquema de cupón cero. Aquí lo que queremos es que la reconstrucción escolar en el mayor porcentaje posible lo podamos financiar sin recurrir al Fonden, para que el Fonden pueda apoyar la reconstrucción de vivienda. Y creo que lo vamos a poder lograr. En entidades, ya lo fui a anunciar allá, como Puebla y Tlaxcala, vamos a poder financiar el 100% de la reconstrucción escolar, nada más con los recursos de escuelas al 100%, lo cual es una gran noticia. En otras entidades, los recursos de escuelas al 100% nos va a alcanzar para la mitad o un poco más de la reconstrucción. Vamos a aplicar también los seguros, que nos va a ayudar en otra parte, y lo que reste seguramente lo podremos hacer junto con los gobernadores en algún esquema como el de cupón cero o algún otro. Eso es algo que sigo trabajando con ellos y que seguramente en los próximos días, ya cuando concluyamos y tengamos el 100% del esquema y del fondeo, lo daremos a conocer. Pero aquí la tranquilidad que doy es que vamos a obtener el 100% de los recursos para la reconstrucción de las escuelas y lo haremos además intentando tomar lo menos posible del Fonden para que el Fonden pueda apoyar a las viviendas. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.